Hola, ¿qué tal? Este es el primero de una serie de tutoriales que voy a hacer para poder entregar herramientas sobre el uso de Excel, en particular aplicado a un proyecto audiovisual. Entonces vamos a hacer una carta Gantt, vamos a trabajar con desgloses y presupuesto. Entonces, empecemos. Vamos a comenzar hoy con la confección de una carta Gantt. Es básicamente un documento de dos ejes. Por un lado tenemos el eje horizontal con fechas como calendario, donde se trabaja por semanas, días o meses, depende del tipo de proyecto que estemos haciendo. Y en el eje vertical tenemos actividades del proyecto. En el cruce de esto, obviamente, tenemos pintado de colores o X o lo que ustedes quieran. Tenemos los deadlines y los tiempos de ejecución de cada una de las tareas. En la línea horizontal tenemos letras y en la línea vertical tenemos números. Estos van a crear coordenadas, ¿cierto? Como por ejemplo la celda A1. Este espacio que se crea entre el A y el 1 se llama celda. Cada uno de estos cuadraditos que estoy marcando. Las líneas verticales se llaman columnas y las líneas horizontales se llaman filas. En el diseño de página vamos a darle una orientación horizontal porque estamos haciendo una carta Gantt que va hacia el lado. Y el tamaño típico para poder imprimir, el tamaño carta. Una vez hecho esto, volvemos a inicio y acá tenemos el menú de escritura. Vamos a trabajar siempre dejando un margen arriba y un margen al costado. Y vamos a trabajar la carta Gantt primero poniéndole un nombre. Si ven, este texto sobrepasa el ancho de nuestra columna. Entonces tenemos dos opciones: ir arriba donde está el tamaño de las columnas y nos va a aparecer una flecha. Cuando nos posamos sobre la división entre B y C, nos va a aparecer ahí una flecha distinta y podemos tomar y arrastrar. Eso siempre va a ser un poco al ojo. Entonces lo que yo recomiendo es que si necesitamos abrir el ancho de una columna al tamaño exacto del texto, es posarnos sobre la división entre las columnas, que nos aparezca la flecha y darle dos clics. Y ahí lo hace de manera automática. La otra forma es que si necesitamos que esto siga siendo uniforme, o sea que no quede así, que no quede una columna más grande que la otra y así todo desordenado, es que podemos seleccionar las columnas. Cuando nos posamos sobre una columna podemos tomar y arrastrar y podemos darle a el botón derecho, ancho de columnas, y buscar un ancho de columnas que sea uniforme para todos, por ejemplo 2 centímetros. Esto sirve mucho cuando hacemos calendario. Vamos a dejarlo tal cual estaba, vamos a darle el nombre, carta Gantt, el proyecto con su nombre y el responsable de esta carta Gantt. Luego tenemos que crear los dos ejes. Por un lado, un eje horizontal que tenga el calendario y por otro lado el eje vertical que tenga las actividades del proyecto. Solo para generar los ejes vamos a dejarlo con actividades genéricas. Luego vamos a reemplazar. Vamos a trabajar con semanas que le vamos a poner primero un número ordinario, semana 1, 2, 3, y vamos a completar la serie. Y luego vamos a dibujar las líneas que necesitamos para que efectivamente esto aparezca en la impresión o al guardar en un PDF. Para eso vamos a ocupar esta herramienta que es como un cuadrado de bordes. Estas pestañas de números también vamos a necesitar que estén con todos los bordes. Y ahí ya se puede más o menos ver un poco más claro la diferencia entre cuadrículas. Y para agregar fechas vamos a tener varias opciones. Primero vamos a trabajar con un intervalo de fechas, o sea, una semana. Si abrimos un calendario y empezamos, por ejemplo, la próxima semana, el 6 de abril, la primera semana sería del 6 al 12 de abril. Una opción es que trabajemos este formato de fechas del 06 al 12 y luego manualmente vamos a tener que ir calculando del 13 al 19 y así sucesivamente vamos a tener que trabajar. Y acá arriba
convendría que anotáramos cuál sería el mes en el que estamos trabajando para notar el cambio de mes. Vamos a tener luego del 20 al 26 y luego cambiemos del 27 al 3 de mayo. Esta es una forma manual, un poco lenta cuando tenemos cartas grandes que son muy largas. Yo recomiendo trabajar con una segunda manera, que es que en esta casilla de semanas no vamos a trabajar con el intervalo de tiempo, sino que vamos a trabajar con la última fecha. Por ejemplo, 12 del 04. Y me va a marcar el 12 de abril. Como ya tenemos el dato de abril, en este caso podríamos obviar el mes o podríamos cambiar el formato de fecha para mantener la idea de meses, que es bastante ordenado. Podríamos trabajar con un formato de fechas que no repita el dato de abril, pero sí repita, por ejemplo, o sea, sí nos marque que es el 12 del 04. Para eso vamos al formato de la celda, le damos formato de celda y en la fecha vamos a buscar el formato de fechas y vamos a buscar uno que solo marque el día y el mes. En este caso no tenemos ninguno, entonces vamos a personalizar uno que sea día a día y mes mes. Y ahí tenemos el 12 del 4 como fecha deadline de cualquiera de estas actividades. La gracia de trabajar con fechas y no intervalos de tiempo, y podemos hacer que el Excel automáticamente reconozca la fecha y poder sumarle una semana más. Si necesitamos que esta segunda semana termine el día 19, no necesitamos escribir 19 del 4 o 19 de abril. Podemos hacer una pequeña fórmula muy simple de sumarle 7 días, porque ya reconoció el Excel que estos son fechas. Entonces, para hacer una fórmula muy simple de suma, nos situamos dentro de la casilla, dentro de la celda, le damos al botón igual, que eso es para indicarle al Excel que va a comenzar una fórmula. Seleccionamos la casilla que es el primer dato que ahora es 12 del 4, podría ser cualquiera, podríamos cambiarlo. Le damos un clic, nos va a marcar que esa es la casilla del primer dato, le damos al botón sumar y le sumamos 7. Automáticamente el Excel va a sumar 7 días porque está reconociendo que son fechas. Si luego esta misma celda nosotros le damos copiar o control C y pegar, le va a sumar 7 días a los días anteriores. Incluso si tomamos desde en la esquina inferior derecha, ojo ahí que tiene que transformarse la cruz de una cruz blanca a una cruz negra. Si tomamos desde ahí y sin soltar arrastramos, lo que vamos a hacer es vamos a estar copiando la casilla, por ende copiando la fórmula hacia el lado. Si soltamos, nos damos cuenta que serializó la misma fórmula y va a ir cambiando la fecha automáticamente, y solo tendríamos que encontrar, por ejemplo acá, cuando cambia el mes, para poder cambiar acá arriba, anotar un mes más. Si tuviésemos, por ejemplo, actividades que acá son harto más grandes, por ejemplo actividad 1, le cambiamos el nombre, entonces lo que tenemos que hacer es ajustar, una vez que tengamos todas las actividades, ajustar acá las columnas para que se ajusten a la actividad más larga. Otro paso que tenemos que hacer es marcar el cuadrante, los bordes de las fechas. Otro paso que tenemos que hacer es combinar los meses para que también poder marcarlos. Y primero deberíamos combinar, para que quede más ordenado, combinar y centrar o combinar y mantener alineado a la izquierda, como ustedes quieran. Y ahora sí podemos marcar todos los bordes. Y solo va a marcar esto como una gran celda. Podemos hacer lo mismo con mayo y lo mismo con junio, que tiene estas 2 semanas. Por último, tenemos que empezar a ordenar para que estas casillas no sean tan grandes y no nos ocupen 4 o 5 hojas en el caso de tener una carta muy larga. Por último, vamos a seleccionar
las celdas de fecha, que son ahora las que nos están ocupando un mayor espacio. Le vamos a dar formato de celda, y en alineación, acá arriba tenemos un menú de todo el formato. En alineación vamos a girarlo un poco para que ocupe menos espacio. Lo vamos a girar por ahora en 45 grados, vamos a probar, para que ocupe menos espacio aún, así de manera diagonal, y podamos cerrar aún más las celdas. Y acá tenemos un desorden. Acá estamos cerrando celdas de manera manual, sin ver cuál es el tamaño. Entonces, ¿qué se recomienda? Como decíamos al principio, es encontrar un ancho común para todas las celdas. Podemos marcar todas estas celdas, ancho de columna, y le damos 3,80. Y ahí queda todo uniforme. ¿Qué nos sigue faltando al formatear? Acá, que quepa todo el nombre y no se corte por el ancho de la columna. Por ende, volvemos a combinar con una celda más. Vamos a corregir este pequeño error que existe acá. Una vez que nosotros hicimos la diagonal en estas celdas para que ocuparan menos espacio, se nos quedó un poco descuadrada la línea que está en 90 grados con esta otra línea que tiene otro ángulo. Entonces, para hacer que nuestro primer mes comience justo con la primera semana, lo que vamos a hacer es simplemente correr todo en una celda más allá. Para eso vamos a descombinar primero, quitarle la combinación, porque si no vamos a tener siempre muchas celdas combinadas. Vamos a seleccionar, le vamos a dar control X, que es cortar, y pegarlo uno más allá, control B. Acá todavía nos queda un pequeño bache, entonces lo que vamos a hacer es quitarle un poco de la diagonal, ajustándolo con los grados. Vamos a probarlo con uno primero, buscar el formato de celda, tal como lo hicimos en alineación. Está en 45 grados y eso es muy acostado en este momento, entonces vamos a probar con 53, y como podemos ver queda bastante alineado. Pero ahora tenemos que alinear todos los que quedan para acá. Un nuevo tip es que podemos copiar el formato de esta celda acá en este botón, que es un copiar formato, y lo arrastramos a todas las otras celdas que queremos copiar el formato, y ahí ya está alineado. Por último, reajustamos acá y estamos listos para comenzar a ponerle fecha a nuestras actividades. Las actividades que vamos a buscar están dentro de un proyecto audiovisual. Por ahora vamos a elegir algunas de cuadros de actividades propuestas en la tarea. Entonces vamos a escoger algunas como desarrollo de guión, presupuesto y un plan de negocio. Después vamos a buscar algunas actividades que sean de la preproducción, luego el rodaje. Luego vamos a saltarnos al montaje offline, montaje final y la postproducción. Ya tenemos acá armada nuestra carta Gantt, que si la comparamos con la que mostramos al principio, tiene la misma lógica. Bueno, acá están los diagonales hacia el otro lado. Y ustedes pueden rellenar con la cantidad de actividades que vayan sacando de nuestro documento, completando con más semanas todo lo que necesiten. Bueno, ese es el video de hoy, algo bastante simple para empezar a practicar en el Excel. La próxima semana vamos a empezar a trabajar con funciones y fórmulas. Les dejo abajo en el link el archivo que hicimos recién para que puedan practicar e ir comparando.